¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llevar tu cuerpo por alcanzar el máximo rendimiento físico, incluso si eso significa estar a un solo movimiento de una lesión devastadora? Bienvenidos a Gains Hierro Club, el canal donde llevamos el entrenamiento, la fuerza y la disciplina al límite. Hoy vamos a recorrer juntos un terreno tan fascinante como peligroso: las 10 lesiones más impactantes sufridas por culturistas y captadas en cámara. Momentos tan intensos que cambiaron carreras y sacudieron a toda la comunidad del fitness. Y si tú quieres llevar tu físico al siguiente nivel, de forma segura y con estrategia, en la descripción de este video encontrarás el enlace directo a una guía de entrenamiento exclusiva que hemos preparado especialmente para ti, para que construyas músculo sin poner en riesgo tu cuerpo. Prepárate, porque no solo vamos a ver dolor y drama, sino que también vas a descubrir el detrás de cada falla, lo que realmente provocó esos instantes críticos que nadie vio venir. Quédate hasta el final porque el número 1 es una lesión tan brutal que retiró a un campeón en el punto más alto de su carrera. Número 10. La cadera reventada en pleno deadlift. El video comienza con un culturista experimentado, en un gimnasio bien iluminado, rodeado por compañeros y cámaras. No era un principiante ni alguien ajeno al rigor del entrenamiento. Estamos hablando de un atleta con más de 10 años de experiencia en levantamiento de potencia, alguien que había superado récords personales decenas de veces y que era conocido por sus levantamientos técnicos y controlados. Ese día decidió intentar un nuevo máximo personal en peso muerto convencional con una carga cercana a los 300 kilogramos. Lo que vino después quedó grabado en la memoria de miles. La escena se desarrolla con la típica rutina de concentración previa. Vemos al atleta golpear sus muslos, activar su respiración abdominal, ajustar su cinturón de cuero grueso y enfocar la mirada en la barra. Sus compañeros aplauden, la música suena fuerte, las cámaras están listas. Comienza el levantamiento. El agarre es firme. La espalda, en principio, mantiene su línea. La barra se eleva del suelo lentamente, y todo parece ir bien durante los primeros segundos. Pero en el instante más inesperado, a medio camino del levantamiento completo, su pierna izquierda sufre una contracción involuntaria y la cadera rota violentamente hacia el costado. Lo que sigue es un sonido seco, como una rama gruesa partiéndose, seguido de un colapso inmediato de su cuerpo hacia atrás. El video muestra el momento exacto en que la articulación de la cadera se disloca hacia fuera de su eje natural, provocando una luxación posterior que, según los informes médicos posteriores, generó una fractura acetabular interna y una ruptura parcial del nervio ciático. Las imágenes son escalofriantes. El atleta queda tendido en el suelo, sin poder mover su pierna izquierda. Los entrenadores corren hacia él, y el gimnasio entero se paraliza. En cuestión de segundos, se pasa de la euforia a la angustia total. Lo más impactante no fue solo la lesión, sino cómo se llegó a ese punto. Una acumulación de microlesiones no tratadas, una falta total de semanas de descarga y una confianza excesiva en su experiencia previa lo llevaron a un riesgo innecesario. El culturista estuvo casi un año fuera del deporte y aunque logró caminar nuevamente, nunca volvió a competir. Esta lesión, captada desde 3 ángulos diferentes por cámaras de gimnasio, hoy se utiliza en seminarios médicos y deportivos para enseñar los límites biomecánicos de la articulación coxofemoral. Y aquí es donde comenzamos a ver la verdadera incógnita del video. ¿Qué lleva a atletas tan preparados a ignorar señales obvias del cuerpo? ¿Qué pesa más, el ego o la salud? Quédate hasta el final, porque en el caso número 1, esta pregunta va a encontrar una respuesta brutal. Número 9. El pecho que explotó en plena competencia. Este caso es diferente a todos los demás porque no ocurrió durante un levantamiento, sino en una competencia oficial de culturismo, en el escenario, enfrente de jueces y cientos de espectadores. Y fue una de las lesiones más inesperadas que jamás se hayan visto. El protagonista es un atleta de élite, con múltiples títulos en su haber, en una competencia nacional donde se disputaba el primer puesto en la categoría superpesada. Estaba definido al máximo. Su piel parecía una capa delgada sobre músculos tallados como piedra. Pero ese físico perfecto escondía un problema que estaba a punto de estallar.
Al llegar al escenario, el atleta ejecuta su rutina de poses mandatorias. Comienza con el doble bíceps, luego expansión dorsal, y al llegar al clásico most muscular, algo cambia. Sus músculos se contraen de manera antinatural, y en un abrir y cerrar de ojos, se escucha un chasquido visceral. El pectoral derecho se rasga completamente desde el esternón hasta la axila. Lo que en un segundo era músculo sólido, se convierte en una masa irregular, hundida, con un color púrpura casi negro. La cámara capta cada milímetro de la transformación. El atleta cae de rodillas, no grita, solo se aferra al pecho mientras su rostro se desfigura del dolor. La causa fue doble. Una combinación de uso prolongado de anabólicos que aumentaron el tamaño del músculo, pero debilitaron los tendones, y una deshidratación extrema propia de las horas previas a una competencia, donde los atletas eliminan toda el agua posible para lograr ese efecto visual de piel pegada. El diagnóstico médico fue claro: desgarro total del pectoral mayor, desprendimiento del tendón esternal y hemorragia muscular masiva. La cirugía fue de emergencia, pero aun con una buena intervención, el atleta perdió casi un 30% de movilidad funcional en ese brazo y fue retirado de la competencia por tiempo indefinido. Lo más cruel, ese era su último año competitivo. Había anunciado su retiro antes del torneo y soñaba con cerrar su carrera con un título nacional. En lugar de eso, su última imagen sobre un escenario fue la de un hombre quebrado por dentro y por fuera, con el público en silencio y el rostro bañado en lágrimas. Este caso dejó una huella profunda en la comunidad del culturismo. Las federaciones comenzaron a revisar los protocolos de poses para evitar contracciones tan violentas en atletas deshidratados. Y el video de su lesión hoy circula como ejemplo de cómo incluso en los momentos donde no estás levantando peso, el cuerpo puede explotar si no ha sido preparado con inteligencia. Número 8. El tendón que dijo basta. Hay momentos en el mundo del culturismo donde el silencio lo dice todo. No se necesita un grito, ni una caída dramática, ni siquiera sangre. Basta con ver la expresión de alguien cuando su cuerpo, por fin, se niega a seguir. Y eso fue exactamente lo que sucedió durante un torneo internacional de press de banca, en una sala repleta de espectadores, donde uno de los favoritos del evento, un atleta de estructura colosal, con un historial impecable de levantamientos limpios y potentes, se preparaba para romper su récord personal con una carga de 185 kilogramos. Desde el inicio, todo parecía bajo control. Sus movimientos eran meticulosos, la técnica impecable, la respiración bien calculada. El público observaba atento, casi en silencio, mientras el atleta descendía la barra hacia su pecho con un control absoluto. Pero en el momento de empujar hacia arriba, justo cuando los codos empezaban a extenderse, ocurrió algo imperceptible para el ojo inexperto, pero brutalmente claro para quienes conocen este deporte. Un cambio sutil en la alineación de su codo izquierdo, una mínima inclinación hacia adentro, como si algo hubiera fallado en la transmisión de fuerza. Y entonces, sin aviso, se escuchó un sonido que heló la sangre de todos los presentes. No fue un grito ni un golpe de barra, sino un chasquido seco, limpio, inconfundible. El brazo izquierdo se aflojó como si los músculos hubieran desaparecido de repente. La barra cayó hacia ese lado, obligando a los asistentes a saltar para atraparla. El atleta no gritó, pero su rostro se transformó al instante. Dolor, sorpresa, impotencia. El diagnóstico fue devastador. Ruptura completa del tendón del tríceps. Una lesión que no solo implica dolor extremo y pérdida inmediata de función, sino que suele dejar secuelas permanentes en la simetría y fuerza del brazo. El tendón había sido forzado más allá de su capacidad, tras semanas de acumulación sin descanso, sin fase de descarga, sin permitirle al cuerpo reiniciar. Lo peor, este era un atleta que usaba regularmente vendas, muñequeras, cinturón, toda la parafernalia que muchas veces da una falsa sensación de seguridad, ocultando el hecho de que el cuerpo necesita tiempo, no solo equipo. La recuperación fue lenta, dolorosa, y no solo física, sino también emocional. Este culturista pasó de ser una promesa internacional a tener que reaprender a levantar una mancuerna de 5 kilogramos. El precio que pagó por ignorar los signos del sobreentrenamiento fue altísimo.
y su historia se convirtió en una referencia para miles de atletas que, al verlo, entendieron que el músculo no es nada si el tendón no está preparado para sostenerlo. Número 7. La espalda que nunca volvió a ser la misma. Esta historia comienza como cualquier video motivacional de culturismo que puedes encontrar en internet. Música potente, un gimnasio subterráneo lleno de luces tenues, barras oxidadas y un culturista veterano, de mirada seria y cuerpo de acero, preparándose para ejecutar uno de los ejercicios más emblemáticos y más riesgosos del mundo del hierro: las sentadillas profundas con barra libre. El peso en la barra no era cualquier cosa. Se trataba de poco más de 200 kilogramos, una carga que, para muchos, sería impensable. Pero para este atleta, era solo un paso más en su rutina diaria. Ya lo había hecho antes, muchas veces. Era un gesto técnico, preciso, casi automático. Sus pies separados en línea con los hombros, la espalda recta, la mirada al frente, el cinturón de powerlifting ajustado hasta el límite. Cada detalle calculado. Desciende, la sentadilla parece perfecta. El ángulo es bueno, las rodillas no se colapsan, la barra permanece estable. Pero en el segundo intento, apenas unos segundos después, se repite el movimiento. Y algo cambia. Tal vez fue el ángulo, tal vez fue la fatiga acumulada, tal vez simplemente fue ese momento en que el cuerpo decide que ya no puede más. Cuando alcanza su límite real, no el imaginado. En plena fase excéntrica, justo al llegar al punto más bajo, la espalda, que hasta entonces había mantenido una curvatura lumbar impecable, pierde su arco natural por una fracción de segundo, suficiente para cambiarlo todo. El rostro del atleta se tensa. El torso se inclina hacia adelante involuntariamente. Y lo siguiente que se escucha no es un sonido externo, sino un crujido interno, profundo, como ramas partiéndose bajo el peso de un árbol. El atleta cae de rodillas, soltando la barra, que rueda hacia atrás con un estruendo metálico. Pero nadie reacciona aún. Todos están congelados. Porque lo que están presenciando es una de esas situaciones que parecen irreales. Un cuerpo enorme, fuerte, invencible, derrotado por una lesión invisible. Minutos después, con la ayuda de 2 asistentes, el culturista logra levantarse, pero su postura es extraña. Su pierna derecha no responde. Su espalda está completamente rígida. Se lo llevan directo al hospital. El diagnóstico fue brutal. Colapso parcial de las vértebras lumbares L4 y L5, con compresión severa del nervio ciático. Eso significó no solo perder movilidad, sino someterse a un proceso de recuperación donde el objetivo inicial ni siquiera era volver a entrenar, sino volver a caminar. Este fue uno de los casos más estudiados de los últimos años en medicina deportiva, porque no fue un accidente evidente, ni un error garrafal de técnica. Fue simplemente el resultado de acumular años de carga sin un sistema de deload, sin fases de descarga muscular, sin permitirle a la columna recuperar su integridad natural. Este culturista jamás volvió a entrenar piernas con peso libre. Hoy, años después, se dedica a dar charlas sobre biomecánica y prevención de lesiones. Y en cada una repite la misma frase: no te lesionas por lo que haces hoy, te lesionas por todo lo que hiciste antes y nunca corregiste. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Dale like y quédate hasta el final porque los 6 casos que vienen incluyen momentos que han sido censurados en televisión por su brutalidad. Y vamos a analizarlos sin filtros, con el respeto que cada historia merece y la crudeza que obliga a abrir los ojos. Número 6. La barra mortal en press militar. La escena comienza como cualquier otra rutina transmitida en redes sociales, en ese ambiente de confianza que generan los seguidores constantes, los comentarios en tiempo real y la sensación de que todo está bajo control, cuando, en realidad, muchas veces el atleta que está al otro lado de la pantalla está jugando con fuego. El culturista, un hombre de espalda ancha y brazos imponentes, se prepara para realizar uno de los ejercicios más clásicos, pero también más peligrosos cuando no se ejecuta con técnica impecable: el press militar de pie con barra. Lo que muchos no saben es que este ejercicio no solo pone a prueba la fuerza de los hombros, sino que exige un control absoluto del core, de la espalda baja, del equilibrio completo del cuerpo.
Cargar la barra por encima de la cabeza y mantenerla estable requiere más que músculos. Requiere alineación, conciencia corporal y preparación. Pero ese día, algo no estaba bien. El atleta, motivado por el deseo de impresionar a su audiencia y alcanzar un récord personal, cargó más de 100 kilogramos en la barra olímpica. Sus piernas apenas temblaban. Parecía seguro. Respiró profundo, apretó el abdomen y comenzó el movimiento. La barra subió con esfuerzo, los tríceps y deltoides se inflaron como globos, y por un instante parecía que lo iba a lograr. Pero entonces vino el colapso. Un pequeño cambio en el eje de gravedad, apenas una inclinación hacia atrás, fue suficiente para que el cuerpo perdiera el equilibrio. El centro de masa del peso ya no estaba sobre sus pies, sino por detrás de la línea de soporte, y la barra, cargada de hierro, cayó como un martillo recto sobre su rostro. Lo que ocurrió en los siguientes segundos fue captado por la cámara frontal, que transmitía en vivo a más de 5.000 personas. El impacto no solo desfiguró su rostro al instante, sino que le provocó fractura de mandíbula, rotura del hueso cigomático izquierdo, desprendimiento parcial del labio superior, daño en la base del cráneo y múltiples cortes internos y externos. La sangre brotó de inmediato. Su cuerpo cayó hacia atrás como un muñeco desconectado. Los espectadores no entendían si era parte del entrenamiento o si acababan de presenciar un accidente de alto grado. Lo que siguió fue una intervención médica de urgencia, una reconstrucción facial que tardó 8 meses y la pérdida completa de la movilidad mandibular durante casi medio año. ¿La causa? Una combinación letal: ego, fatiga acumulada, exceso de peso y la falsa confianza de quien lleva años entrenando, pero olvida que el cuerpo no perdona ni el más mínimo error cuando se trata de pesos extremos. Este caso se convirtió en uno de los más estudiados en facultades de fisioterapia y medicina deportiva, porque fue una muestra clara de cómo el sistema musculoesquelético puede traicionarte en milésimas de segundo cuando se violan los principios básicos del control postural. Número 5. El cuádriceps que explotó como un globo. Este caso, aunque menos sangriento a primera vista, es uno de los más visceralmente impactantes, porque muestra cómo una apariencia física perfecta puede esconder una bomba biológica lista para explotar desde dentro. Todo ocurrió durante una presentación privada de culturismo en un gimnasio de lujo, donde uno de los atletas más definidos de la escena amateur llegó para realizar una rutina en vivo frente a inversores y preparadores de otras regiones. Lo que llamó la atención desde el inicio fue su estado físico. Cada fibra muscular se marcaba con una nitidez impresionante. Su piel lucía tan delgada que parecía papel, y sus venas sobresalían como si fueran cuerdas tensas bajo la superficie. Había logrado una definición extrema, el tipo de condición que se logra tras semanas de depleción de agua, reducción extrema de carbohidratos y manipulación de sodio, estrategias que, si bien son comunes en el entorno competitivo, cuando se llevan al extremo sin control médico, pueden tener consecuencias catastróficas. El atleta subió al escenario y, como parte de su presentación, comenzó a realizar sentadillas profundas con barra libre, un ejercicio clásico para mostrar el desarrollo de las piernas. En la primera repetición, todo parecía perfecto. En la segunda, los músculos temblaron ligeramente, pero la técnica seguía siendo sólida. En la tercera, justo al descender hasta el punto más bajo, se oyó un sonido húmedo, parecido al de un globo que se revienta contra una superficie dura. El cuádriceps derecho, privado de agua y saturado de ácido láctico, simplemente se desgarró desde la rótula hasta la cadera, como si alguien hubiera cortado un pedazo de carne con un cuchillo caliente. El músculo se retrajo al instante. La piel se volvió morada en segundos. La cámara enfocó el área afectada, donde el muslo derecho se deformaba con rapidez por la hemorragia interna masiva que comenzaba a expandirse. El atleta intentó ponerse de pie, pero sus piernas ya no le respondían. Cayó de lado, respirando con dificultad, con los ojos desorbitados por el dolor, y fue retirado en camilla mientras el público miraba en completo silencio. Las imágenes fueron compartidas en foros cerrados, y aún hoy se muestran como advertencia en seminarios sobre fisiología y nutrición extrema. La lección fue brutal. Puedes tener el físico más seco y estético del evento, pero si tus fibras musculares están tan deshidratadas que no resisten la contracción,
entonces todo lo que construiste puede desmoronarse en un solo movimiento. Este caso marcó un antes y un después en cómo los entrenadores planifican la última semana de preparación precompetencia, y muchos aseguran que fue el impulso que necesitaban para comenzar a incluir controles médicos y protocolos de rehidratación más humanos, incluso en las fases más duras de corte. Número 4. Codo partido en dos en plena demostración. A veces el mayor enemigo del culturista no es el peso en la barra ni el agotamiento físico, sino el deseo de impresionar sin control. Este fue el caso de un atleta de calistenia y culturismo híbrido que, durante una exhibición pública en un centro comercial, decidió llevar el espectáculo al siguiente nivel. Frente a una multitud emocionada, colocó una plataforma elevada y anunció que haría flexiones invertidas en parada de manos, sosteniendo el peso de otro atleta subido sobre su espalda, simulando una figura acrobática. Lo que parecía un truco controlado pronto se convirtió en un error de cálculo fatal. Con los brazos estirados y el peso mal distribuido, los codos del atleta comenzaron a temblar. El músculo tríceps se activaba a toda potencia, pero la articulación no estaba diseñada para ese nivel de hiperextensión bajo carga vertical. Y fue ahí cuando ocurrió. Un solo milisegundo de desequilibrio provocó que el peso adicional girara ligeramente hacia un lado. El codo derecho, forzado más allá de su rango articular, se dobló completamente en dirección opuesta, como si el brazo se quebrara en dos. El sonido del hueso partiéndose se escuchó incluso por encima de los gritos. La cámara que grababa desde el ángulo inferior captó en primer plano cómo la articulación colapsaba y la piel se estiraba de forma grotesca antes de que el atleta cayera de cara al suelo. El resultado fue una luxación completa con fractura del cúbito y del radio, acompañada de un desgarro ligamentoso tan severo que requirió 3 cirugías reconstructivas y casi 2 años de rehabilitación intensiva, con pérdida permanente de movilidad y una limitación funcional que lo alejó para siempre de los ejercicios de empuje. Este caso recorrió el mundo no solo por su crudeza, sino porque evidenció que el entrenamiento sin ego no es una opción, sino una necesidad. No importa cuántas veces lo hayas hecho, ni quién te esté mirando. Si fuerzas tu cuerpo a hacer más de lo que fue diseñado para hacer, algún día te va a pasar la factura. Número 3. El cuello que cedió bajo la barra. Este caso es uno de los más espeluznantes y también uno de los más evitables. En una competencia local de powerlifting, un joven atleta amateur con gran potencial se presentó para realizar una serie de sentadillas frontales pesadas, un ejercicio donde el control técnico es tan importante como la fuerza bruta. El peso que había cargado era cercano a los 200 kilogramos, un número impresionante incluso para los estándares profesionales. Desde el inicio se notaba una ligera inestabilidad, los codos mal posicionados, el tronco inclinado hacia adelante y una tensión visible en el cuello que no debería existir si la barra estuviera correctamente asentada sobre los deltoides. En el primer intento, todo salió bien, aunque con esfuerzo. En el segundo, la fatiga comenzó a hacer lo suyo, pero fue en el tercer intento cuando ocurrió el desastre. Mientras descendía, la barra se desplazó ligeramente hacia adelante. En lugar de soltarla o abortar la repetición, el atleta, cegado por el deseo de completar la serie, forzó la extensión del cuello hacia arriba para estabilizar la barra, haciendo que ésta descansara directamente sobre las vértebras cervicales. En ese momento crítico, al intentar empujar con las piernas y estabilizar con el tronco, la compresión fue tal que las vértebras C5 y C6 colapsaron parcialmente, generando una compresión aguda de la médula espinal. La escena fue aterradora. El atleta cayó de inmediato, sin control sobre su cuerpo, y comenzó a convulsionar. Fue retirado en camilla bajo una ola de silencio absoluto. Los estudios posteriores revelaron un daño neurológico que afectó su movilidad de forma parcial, dejándolo con secuelas motoras incluso después de múltiples intervenciones. Este caso se convirtió en símbolo de la importancia de una correcta progresión técnica, del uso de barras de seguridad y de saber cuándo abortar una serie antes de llegar al punto de no retorno. Nadie entrena para quedar postrado, pero todos los días alguien entrena como si no pudiera pasarle. Y si estás viendo este video,
Suscríbete ahora mismo a Gains Hierro Club y déjanos un like si valoras este tipo de contenido real y sin adornos. Te recuerdo que abajo en la descripción tienes el acceso directo a nuestra guía de entrenamiento exclusiva, diseñada por expertos y con un enfoque integral para que progreses sin comprometer tu cuerpo ni tu salud. Aquí no glorificamos el dolor. Aquí convertimos los errores en experiencia y los compartimos contigo para que nunca te pase lo mismo. Número 2. El bíceps que se descolgó en vivo. Este es uno de los momentos más compartidos en redes sociales y más utilizados en seminarios de prevención de lesiones. Un culturista con una comunidad en línea de cientos de miles de seguidores decidió hacer un reto en vivo: curl de bíceps con barra Z cargada a su máxima capacidad, sin calentamiento previo, sin asistencia y sin ningún tipo de control. Durante la transmisión, entre risas, comentarios y una atmósfera de ego puro, el atleta cargó la barra y comenzó el movimiento con una técnica visiblemente forzada. En la primera repetición, el cuerpo se arqueó. En la segunda, los codos se desplazaron hacia adelante. Y en la tercera, se oyó un sonido seco, seguido por un grito que cortó el aire. El bíceps del brazo derecho, sobrecargado y mal alineado, se desprendió del hueso y se retrajo hacia el hombro como si se tratara de una cuerda de guitarra cortada. En vivo, miles de personas vieron cómo su brazo pasaba de estar tenso y musculoso a quedar deformado en segundos. El dolor fue tan intenso que el atleta se desplomó al suelo. El diagnóstico fue inmediato: desinserción del tendón distal del bíceps, una lesión que exige cirugía urgente y una rehabilitación de entre 6 y 9 meses, además de una pérdida de fuerza que muchas veces no se recupera por completo. Este caso fue un antes y un después en la forma en que los influencers del fitness se comportan frente a cámara. Porque no se trata de hacer ruido, se trata de educar. Y ningún like vale más que el uso correcto de la técnica. Número 1. El desgarro que retiró a un campeón. Este fue el momento que paralizó al mundo del culturismo. No fue una lesión más, no fue un simple accidente durante el entrenamiento, no fue un clip viral que desapareció al día siguiente. Fue, literalmente, el instante en que una leyenda del hierro cayó de forma irremediable ante millones de ojos, en directo, sin filtros, sin anestesia. Y quienes lo presenciaron, lo saben bien. Jamás volvieron a ver ese deporte con la misma mirada. El protagonista era un culturista consagrado, no uno de esos que buscan fama momentánea con rutinas insensatas en redes, sino un hombre forjado en los templos del esfuerzo, con más de 20 años de carrera impecable, múltiples títulos internacionales y una base de seguidores tan leales que viajaban a distintos países solo para verlo posar. Su dorsal era perfecto, su simetría era de otro mundo y su ética de trabajo era casi militar. Se entrenaba 3 veces al día, vivía bajo control hormonal absoluto, medía cada gramo de comida, cada hora de sueño, y no había una sola parte de su cuerpo que no dominara con precisión quirúrgica. Aquel día, sin embargo, algo estaba diferente. Las cámaras estaban encendidas para registrar una rutina habitual, una más entre las decenas de sesiones semanales que luego se usarían para su documental. Pero el ambiente se sentía más tenso. Su fisioterapeuta había notado un ligero acortamiento en su movilidad torácica durante el calentamiento. Su preparador mencionó un desequilibrio en la activación del lado izquierdo, pero nada parecía urgente. El campeón hizo lo de siempre, bloqueó cualquier duda mental y se centró en rendir. El ejercicio elegido era el remo con barra T, un clásico para quienes desean ensanchar su espalda al máximo y definir esa forma en V que tantos intentan imitar. La barra estaba cargada con más de 180 kilogramos, algo que para él no era fuera de lo común. El calentamiento fue impecable. Las primeras repeticiones, perfectas. Cada movimiento era sincronía pura entre músculo, mente y respiración. Hasta que llegó la 4ª serie, la que muchos han llamado la repetición maldita. En el video, que fue publicado y luego retirado de múltiples plataformas por lo explícito de la lesión, se puede ver cómo el atleta inicia el movimiento con fuerza, con confianza, con técnica perfecta. La barra asciende con control, pero al llegar al punto máximo de contracción, su rostro cambia ligeramente. Un pequeño gesto de tensión, un ceño que se frunce, una señal de que algo,
En ese instante, dejó de estar bajo control. Y entonces ocurrió. Un sonido seco, interno, profundo, como si una soga gruesa se rompiera por dentro. El dorsal mayor derecho se desgarró completamente en sentido diagonal, desde la base del omóplato hasta la inserción en el costado de las costillas. En la imagen, se ve claramente cómo la piel se infla como si algo explotara desde adentro, cómo el músculo se retrae hacia la axila y cómo la barra cae al suelo antes de que el cuerpo lo haga. El culturista no gritó, no tuvo tiempo, cayó de rodillas, perdió la conciencia por el impacto neuromuscular. La sangre comenzó a circular por debajo de la piel, formando un hematoma oscuro que se expandía a una velocidad aterradora. Su equipo corrió hacia él. Uno de los entrenadores, en estado de shock, repetía «No puede ser, no puede ser», mientras el fisioterapeuta gritaba para que llamaran a emergencias. Las siguientes horas fueron un caos controlado. Lo llevaron a cirugía de urgencia para evitar una necrosis parcial del tejido muscular. La resonancia mostró un desgarro de grado 3, es decir, la separación total de las fibras musculares con daño en la fascia, el tejido conectivo y parte del sistema nervioso periférico. Los médicos lo dijeron sin rodeos. Si se intentaba volver a entrenar a alto nivel, el riesgo de parálisis parcial era altísimo. La noticia corrió como pólvora por el mundo del culturismo. Portales de fitness, foros, blogs especializados y miles de cuentas en redes replicaron el video hasta que fue bloqueado por contenido gráfico. Durante semanas no se supo nada del atleta. Su silencio fue total, hasta que, 6 meses después, publicó un video con una sola frase. «El hierro me lo dio todo, y también se lo llevó». Anunció su retiro de la competición profesional, no con lágrimas, no con amargura, sino con una calma que heló a sus seguidores. Explicó que la lesión no fue el resultado de una falla técnica puntual, sino la consecuencia de años de no permitirle al cuerpo una verdadera fase de descanso, de negarse a escuchar el dolor persistente en la zona, de anteponer el calendario competitivo a su salud, de entrenar aún cuando el cuerpo gritaba que no podía más. Y con eso cerró uno de los ciclos más respetados del mundo del culturismo. Hoy, ese video es una advertencia silenciosa, una muestra cruda de lo que puede pasar cuando olvidas que el cuerpo, por más fuerte que luzca, sigue siendo vulnerable. Lo que acabas de ver no es una colección de accidentes, es un reflejo de lo que ocurre cuando la búsqueda de fuerza, estética o récords ignora lo más básico. El cuerpo no es invencible. Cada una de estas lesiones tiene algo en común. Fueron evitables. Todas sucedieron por omitir pasos esenciales, ya sea la técnica, el descanso, la hidratación o el sentido común. Y por eso existe este canal, porque en Gains Hierro Club no solo te mostramos lo más brutal del mundo del culturismo, sino que convertimos cada historia en una advertencia, cada caída en una lección y cada error en una guía para hacer las cosas mejor. Si valoras tu cuerpo y estás decidido a construirlo de forma inteligente, en la descripción te dejamos el acceso a una guía de entrenamiento exclusiva, creada para que avances con seguridad, sabiendo qué hacer, cuándo parar y cómo crecer sin romperte en el camino. Y si este video te hizo pensar, si te impactó, si aprendiste algo nuevo, dale like, suscríbete a Gains Hierro Club y activa las notificaciones. Porque aquí no vendemos humo. Aquí te mostramos la realidad, con fuerza, con respeto y con el compromiso de ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Nos vemos en el próximo video, donde la disciplina es la base, la técnica es la ley y el hierro siempre cobra su precio.